Volví a casa después del funeral de mi marido para decirles a mis padres y a mi hermana que me había dejado 3 apartamentos y una casa frente a la playa. Pero antes de entrar, escuché su conversación. Me congelé. ¿Dónde estaba? Mi nombre es Hallie Thompson y tenía 34 años la mañana en que mi madre se levantó en una sala de tribunal y le pidió a un juez que me declarara incapaz de manejar mi propia vida. Vestía de azul marino, el color que guardaba para funerales y fotografías. Su abogado tenía una voz suave y una carpeta gruesa. Al otro lado del pasillo, mi hermana no me miraba. El secretario pronunció mi nombre y me levanté, sintiendo que toda la sala giraba como una marea lenta. Mi madre ya tenía su pañuelo. Creía haber ganado. Lo que ninguna de ellas sabía era que, 11 días antes, había dejado de ser la mujer de luto que enterraron junto a mi marido. Lo que estaba a punto de entregar al juez tardaría menos de un minuto en leerse, y lo terminaría todo. Mi madre le pidió a un juez que me declarara incapaz. Debería haberse preguntado por qué yo sonreía. Conduje por toda la ciudad hasta la casa de mis padres con una copia del testamento en el asiento del pasajero y el dolor ocupando el lugar donde solían estar mis costillas. Quería decirles a todos juntos. Quería pronunciar las palabras en voz alta a mi familia y dejar que ellos cargaran parte del peso. David me había dejado todo lo que construyó con sus propias manos. 3 apartamentos en el pequeño triplex de ladrillo en Sycamore Street, una cabaña en la orilla del lago Erie donde pasábamos cada aniversario. Todavía tenía el programa del funeral doblado en el bolsillo de mi abrigo. La puerta trasera se atascó como siempre, así que la abrí a medias con el hombro y me detuve porque oí la voz de mi madre y ella no estaba de luto. Estaba planeando. El lugar del lago es perfecto para los niños de Brenda, dijo como si estuviera asignando asientos en una boda. Mi hermana respondió rápida y hambrienta, y escuché mi propio nombre pasar entre ellas como se pasa un plato. Ya lo sabían antes de que yo dijera una sola palabra, antes de que las flores en la tumba de David se marchitaran. Sabían exactamente lo que me había dejado, y lo estaban dividiendo. Me quedé allí con la mano todavía en la puerta, el testamento pesado en el coche, y comprendí que no estaba entrando en una familia. Estaba entrando en una negociación, y yo era lo que se estaba negociando. Entonces mi madre pronunció la frase que llevaría durante 3 semanas. Ella firmará lo que le pongamos delante. Siempre cede. Mi teléfono vibró fuertemente contra mi cadera, ruidoso en el silencio, y retrocedí del porche antes de que cualquiera de ellas pudiera darse la vuelta. No entré. Esa es la primera cosa que la gente pregunta cuando cuento esto, así que lo responderé ahora. No abrí la puerta de golpe y grité. No lloré en los escalones. He pasado 9 años como enfermera de cuidados paliativos, y el trabajo te enseña una habilidad extraña por encima de todas las demás. Cuando todo se desmorona en una habitación, bajas la voz, te calmas mucho y te callas mucho porque la calma es lo único útil que te queda por dar. Así que me callé. Volví a mi coche, puse las manos en el volante y conduje por el camino largo a casa, a la casa que David y yo habíamos compartido al otro lado de Ashland. 20 minutos de carretera comarcal, maíz muerto a ambos lados, y yo sin sentir mucho todavía. No decidí luchar en ese coche. No estaba tan lúcida. Lo que decidí fue algo más pequeño y frío. Decidí que no les diría lo que había oído. Lo que sea que estuvieran construyendo, lo estaban construyendo bajo la creencia de que yo no sabía que existía. Esa creencia era lo único que poseía que ellos no podían ver. Así que lo mantendría. Sonreiría en la recepción, aceptaría las cazuelas, abrazaría a las tías y dejaría que mi madre creyera que su hija más dócil era exactamente tan dócil como ella necesitaba que fuera. Se sentía como mentir. También se sentía, por primera vez en una semana, como estar de pie en un terreno que no se movía. Para cuando llegué a mi entrada, mis manos habían dejado de temblar. Todavía no sabía lo que realmente buscaban. Solo sabía que no se lo entregaría. Permítanme decirles quiénes éramos porque importa. Crecí siendo la tranquila, la hija del medio que se pagó la escuela de enfermería, haciendo turnos de noche en un asilo de ancianos en Mansfield. Mi hermana Brenda es 4 años mayor, más ruidosa, siempre a medio camino de un plan que necesitaba un poco más de dinero para funcionar. Nuestra madre, Carol, tiene un don que he observado toda mi vida.
Puede hacer que su deseo suene a preocupación. Puede hacer que tomar suene a amor. David lo vio antes que yo. David tenía 41 años cuando murió, un hombre que construía cosas. Compró el triplex de Sycamore como una ruina y pasó 6 años arreglándolo unidad por unidad la mayoría de los fines de semana. Sus nudillos siempre raspados. La cabaña la construyó a medias él mismo, un lugar testarudo con techo de hojalata y un muelle que se inclinaba. No éramos ricos. Éramos cuidadosos y éramos suyos. En el funeral, mi familia interpretó su dolor maravillosamente. Mi madre lloró en el primer banco. Brenda me tomó la mano junto a la tumba, la apretó fuerte y se inclinó para susurrar lo que pensé que era consuelo. Esa casa del lago pertenece a esta familia, dijo en mi oído, cálida como cualquier cosa. No a ella. Creí haber oído mal. Creí que el dolor había torcido las palabras. Su rímel estaba perfecto. Sus ojos estaban secos. Lo archivé junto a un centenar de otras cosas pequeñas y extrañas de esa semana y me dije, la gente dice cosas torpes cuando está triste. Ahora lo sé mejor. Ella no estaba triste. Estaba ensayando y, de pie junto a la tumba de mi marido, mi hermana me acababa de decir, tan claro como la escritura, exactamente cómo irían las siguientes 3 semanas. Yo simplemente aún no había aprendido a escucharlo. La gente oye 3 apartamentos y una casa frente a la playa y se imagina dinero. Se imagina a una mujer que tuvo suerte. Así que, déjenme decirles que eran realmente esas cosas porque si no entienden eso, no entenderán nada. El triplex era nuestra jubilación. David y yo nunca tuvimos hijos. Lo intentamos y no llegaron. Y en algún momento de nuestros 30, hicimos las paces con ello y volcamos ese amor en el trabajo. Las 3 unidades de Sycamore pagaban un poco más que su propia hipoteca cada mes. Ese margen era el plan. Ese margen era que yo no moriría sola y en la ruina en un hogar del condado como la mitad de mis pacientes. David solía sentarse en la mesa de la cocina los domingos por la noche con un bloc legal y lo planificaba. Unidad por unidad, año por año. Vas a estar a salvo, decía, golpeando el bloc. No me importa lo que pase. Vas a estar a salvo. La cabaña era diferente. La cabaña era donde me pidió que esparciera sus cenizas. Me lo dijo en el hospital en un susurro, sosteniendo mi mano con la poca fuerza que le quedaba. No un cementerio, el muelle. El agua en la que me enseñó a nadar. Así que, cuando me quedé fuera de la puerta de mi madre y la escuché entregar ese lugar a los hijos de mi hermana como una llave de repuesto, algo en mí que había estado adormecido durante una semana se despertó. Esto no era dinero lo que estaban dividiendo. Era la última promesa que mi marido me hizo y el último deseo que me pidió. Y lo estaban dividiendo con café antes de que las cazuelas se enfriaran. Recuerdo una cosa más de esa mesa de domingo hace meses. David, callado, sin levantar la vista del bloc. Pase lo que pase, no dejes que el nombre de tu madre toque este papel. Ella vino a mi casa a la mañana siguiente antes de que yo siquiera me hubiera quitado el funeral de encima. Carol tiene una forma de llegar que se siente como el tiempo. Estaba en mi porche con un plato cubierto de papel de aluminio y esa cara que pone, la tierna, la que me ha hecho cambiar de opinión desde que tenía 6 años. Oh, cariño, dijo, pasando junto a mi cocina. Mírate. No estás durmiendo. Dejó el plato y me tomó ambas manos. No puedes con todo esto sola, las propiedades, los impuestos, las cuentas de David. Tu cabeza no está en un lugar para tomar decisiones ahora mismo, y no hay nada de qué avergonzarse. Un día antes, ese discurso podría haber funcionado. Era un buen discurso. Ha tenido años para escribirlo. Pero yo había estado fuera de su cocina y había escuchado la otra versión, la que dice cuando cree que no estoy allí. Y ahora podía escuchar ambas a la vez, como una canción reproducida sobre su propio eco. Déjame ayudarte a administrar las cosas, dijo, solo por un tiempo hasta que vuelvas a ser tú misma. Metió la mano en su bolso y colocó una pequeña pila de papeles sobre mi mostrador boca abajo, sin prisa, como si dejara algo que no quería que se mirara demasiado de cerca. Nada que hacer hoy. Léelos cuando te sientas mejor. Luego me besó la frente y se fue.
Y yo me quedé en mi propia cocina con su cazuela enfriándose y sus papeles boca abajo y mi corazón endureciéndose. No los volteé de inmediato. Quiero que sepas que durante un día entero los dejé allí porque una parte de mí todavía quería que mi madre fuera mi madre. Cuando finalmente volteé la página superior, el entumecimiento se quebró por la mitad. Era un poder notarial, no un formulario para un recado, no una nota para que se quedara esperando con la compañía de gas. Un poder notarial financiero duradero, tan amplio como la puerta de un granero, que permitiría a mi madre actuar por mí en cuanto a dinero, propiedades y cuentas. Y cuanto más lo miraba, más se reordenaban las últimas 2 semanas en mi mente, como lo hace una habitación cuando finalmente se enciende la luz. Brenda había venido a casa durante las últimas semanas de David. Había aparecido con sopa y ojos secos y se había ofrecido a sentarse con él para que puedas dormir. Y yo había estado tan cansada, tan agradecida que la dejé. La recordaba en su pequeña oficina junto al dormitorio más de una vez, con la puerta entreabierta. Había pensado que me estaba dando privacidad. Ahora entendía que había estado sola con sus archivos, el testamento, las escrituras, los números de cuenta, todo el mapa de todo lo que David pasó su vida construyendo. No había venido a ayudarlo a morir. Había venido a leer. Así fue como supieron, antes de que yo dijera una palabra, exactamente que era mío. Mi hermana había entrado en la oficina de mi marido moribundo y había fotografiado mi futuro. Me senté en el suelo de mi cocina con la espalda contra los gabinetes, el poder notarial en la mano, e hice los cálculos sobre mi propia familia. No fue una ecuación difícil. Los papeles eran el paso 2. La sopa de Brenda había sido el paso 1. Y fuera cual fuera el paso 3, mi madre ya había asumido que yo me firmaría directamente en él porque siempre cedo. No lloré. Miré ese documento amplio y paciente y pensé en la palabra que David usaba en la mesa de la cocina. Papel. No dejes que su nombre toque el papel. Aquí está la parte de la que estoy menos orgullosa y la que más necesitas. Porque ya existía un poder notarial. Yo ya había firmado uno. 3 semanas antes de que David muriera, en el peor momento, cuando necesitaba morfina en un horario y no podía separarme de su lado por más de 1 hora, mi madre me había puesto un papel delante. Uno estrecho, dijo, solo para poder pagar las facturas del hospicio y mantener los servicios públicos mientras yo estaba inmersa en el cuidado. No fui estúpida al respecto, parezca lo que parezca desde fuera. Lo leí de pie en el pasillo. Le pregunté directamente, esto es solo para las facturas, ¿verdad? Le dije que quería que fuera limitado. Recuerdo haberlo dicho. Y ella me miró con David gimiendo a través de la pared y dijo, cariño, si no puedo mover dinero por ti, el hospicio dejará de venir el viernes. ¿Quieres discutir la redacción o quieres que estén aquí el viernes? Así que, firmé. Tú habrías firmado. Con tu marido muriendo a 8 pies de distancia y una mujer en la que confiabas jurando que era solo para que las enfermeras siguieran viniendo, tú también habrías firmado y te habrías dicho a ti misma que resolverías los detalles cuando hubiera aire para respirar. Nunca hay aire para respirar. Ese es todo el truco. Y aquí está lo del poder notarial que yo no sabía entonces y que me costó todo aprender. Firmar uno lleva 30 segundos. Deshacer uno y deshacer lo que ya se ha hecho con él requiere abogados y tiempo y una pelea. Había entregado mi firma exhausta a la única persona lo suficientemente paciente como para esperar el momento exacto para usarla. Simplemente aún no sabía que ella ya lo había hecho. Así que no firmé el nuevo. Ese fue el primer movimiento y fue principalmente instinto. Llamé a mi madre y le dije con mi voz más suave y cansada que no podía pensar en papeleo todavía, que solo necesitaba un par de semanas. Ella dijo, claro, cariño. No hay prisa. Con la voz de una mujer que cree que tiene todo el tiempo del mundo. Luego colgué y dejé de estar cansada. Entré en la oficina de David, la misma habitación que mi hermana había fotografiado, y empecé a leer todo por mí misma, extractos bancarios, las escrituras, la hipoteca del triplex. David lo había guardado todo en carpetas etiquetadas porque David guardaba todo como construía todo, cuadrado, nivelado y listo para ser revisado. Y ahí fue donde encontré la primera cosa que no encajaba. Un extracto de una línea de crédito hipotecario vinculada a la propiedad de Sycamore. Una línea de crédito que nunca había abierto.
Una línea de crédito que nunca le había oído mencionar. El saldo no era cero. Mi estómago hizo algo lento y horrible. Me dije a mí misma que había una explicación, que David la había establecido para reparaciones, que encontraría el papeleo en la siguiente carpeta. No lo encontré en la siguiente carpeta. Me senté allí bajo la lámpara con la que leía, rodeada de la evidencia limpia y cuadrada de un hombre cuidadoso, sosteniendo un trozo de papel que decía que alguien había estado pidiendo prestado contra el techo de mi futuro. Todavía no sabía quién. No me permití adivinar porque la suposición era demasiado fea para decirla sola en la oficina de un hombre muerto por la noche. Pero escribí el número de cuenta en mi mano con bolígrafo. Como se aferra uno a una cosa que teme que desaparezca. Y apagué la lámpara. Las llamadas telefónicas comenzaron esa semana y llegaron desde 2 direcciones. Brenda me llamaba todos los días, a veces 2 veces. Era cálida, ocupada y llena de preocupación que siempre terminaba curvándose hacia el mismo lugar. Tienes tanto que hacer ahora, Hallie. No deberías tener que pensar en inquilinos e impuestos. Deja que la familia se encargue de algo. Déjanos administrar las propiedades por ti. Solo hasta que te recuperes. Nunca dijo dar. Dijo administrar. Dijo por ti. Las llamadas de mi madre eran más silenciosas y peores. Solo me enteré de ellas porque otras personas me lo dijeron. Mi amiga Dana de la unidad de hospicio llamó con cuidado, amabilidad y un poco de confusión. Tu mamá me llamó. Dijo que preguntaba cómo estabas, si te veías, ya sabes, Clara, si el dolor te estaba confundiendo las cosas. Mi vieja vecina dijo lo mismo. También una mujer de mi iglesia. Mi madre iba de persona en persona por mi vida, suavemente, con simpatía, plantando una pequeña semilla en cada conversación. No, Hallie está de luto. Algo más específico que eso. Si Hallie todavía está en sus cabales, si se puede confiar en Hallie para tomar decisiones. Me quedé con el teléfono en la mano después de que Dana colgó y sentí que la forma de todo empezaba a tomar forma, aunque todavía no podía nombrarla. Mi madre no estaba difundiendo chismes. Los chismes son sin rumbo. Esto tenía una dirección. Estaba construyendo algo a partir de los recuerdos de otras personas de mis peores 2 semanas, recolectando pequeñas citas tristes como una mujer recogiendo leña. Todavía no sabía qué fuego pretendía encender con ellas. Pero no se recoge tanta leña para mantenerse caliente. Se recoge para quemar algo. Fue Dana quien pronunció la palabra en voz alta, aunque no quiso. Nos reunimos para tomar café y ella lo revolvió mucho tiempo antes de contarme el resto. No quería decir esto por teléfono, dijo. Pero tu mamá me preguntó algo raro. Me preguntó cuál era el proceso. Si una persona ya no podía manejar sus propios asuntos, ¿con quién hablarías? ¿Qué se necesita? Bajé mi taza con mucho cuidado. En mi trabajo, me he sentado con familias a través de exactamente esa pregunta, la difícil. Cuando un padre se desliza más allá del punto de decidir por sí mismo, y alguien tiene que intervenir legalmente y decidir por ellos. Hay un nombre para lo que se presenta. Hay una sala de tribunal y un juez y una carta del médico. Y al final, una persona puede perder el derecho a firmar su propio nombre, gastar su propio dinero, elegir su propia vida. Mi madre había estado preguntando por toda la ciudad cómo quitarme eso, no para ayudarme, para controlarme. Y de repente, cada pieza encajó en una sola línea. El suave poder notarial en mi mostrador no era el plan. Era un seguro. El plan real era reunir suficientes vecinos preocupados y una historia comprensiva para entrar en una sala de tribunal y hacer que un juez aceptara que no se podía confiar en la pobre viuda afligida con la herencia de su propio marido y que su amorosa madre debería tomar las riendas. Si funcionaba, no necesitaría mi firma en nada nunca más. Tendría la del juez. Le agradecí a Dana. Conduje a casa por el camino largo. Y en algún lugar de esa carretera del condado, dejé de tener miedo y empecé a sentir algo más firme y frío porque ahora conocía la forma de la cosa. Y una cosa con forma puede ser combatida. Necesitaba respirar. Así que conduje hasta la cabaña. Son 2 horas al norte hasta el lago y hice el viaje un martes gris con la calefacción encendida y la radio apagada.
Me dije a mí misma que me sentaría en el muelle y hablaría con David como se hace cuando alguien acaba de irse y todavía se siente como si estuviera en la habitación de al lado. Me senté en el muelle. El agua era el peltre plano que adquiere antes del invierno. Le conté lo que su familia estaba haciendo. Le dije que tenía miedo y que no se lo permitiría. Y luego, caminando de vuelta a la cabaña, nuestro vecino Frank Miller se acercó por el césped con su abrigo de granjero, levantó una mano y dijo lo que cambió el día. Hola Hallie, lo siento mucho por David. Dime, ¿ese contratista, el marido de tu hermana, consiguió todo lo que necesitaba el otro día? Lo vi a él y a otro tipo por aquí con cintas métricas caminando por el terreno. Mantuve mi rostro inexpresivo. Tengo mucha práctica manteniendo mi rostro inexpresivo. Oh, dije, claro. Gracias, Frank. Pero mi corazón se aceleraba. Gary. Gary había estado en mi cabaña, la cabaña de mi marido, el lugar donde se suponía que irían sus cenizas, caminando por la propiedad con una cinta métrica y un extraño, mientras yo estaba 2 horas al sur, enterrándolo. Le di las gracias a Frank de nuevo, y entré en la cabaña, y el olor de ella, a humedad de lago y cedro, casi me hace caer de rodillas. No habían esperado una firma. No habían esperado un juez. En sus cabezas, ya era suyo, ya era un proyecto, ya vendido en algún futuro para el que estaban lo suficientemente seguros como para medir. Y la confianza así deja marcas. Empecé a buscar en la pequeña casa que más habían tocado. Lo encontré en la puerta lateral. La cerradura era nueva. Latón brillante donde la antigua había sido opaca. Una marca diferente. Atornillada por alguien con prisa. Mis llaves todavía abrían la entrada principal. Pero esta, la privada, la puerta de la cocina que David y yo usábamos 100 veces en verano, había sido cambiada por una mano que no era la mía. Me quedé allí girando mi vieja e inútil llave en la palma de mi mano y sintiendo algo para lo que no tenía una palabra limpia, violada, tal vez en mi propia casa, y en la mesa de la cocina como si ni siquiera se hubieran molestado en esconderlo. Era el resto. Una regla plegable, un abanico de muestras de pintura, los azules grises planos que la gente usa para dar la vuelta a un lugar rápido para gente que nunca lo ha amado, y un bloc legal amarillo. La letra tosca de Gary en la parte superior de la primera página. Potencial de venta rápida. Lista en primavera. Debajo. Números. Lo que él creía que la cabaña obtendría en una subasta. Lo que él creía que el muelle de David y el techo de hojalata de David y el agua de la que David quería formar parte valían para un extraño en mayo. No lo rompí. Quiero que notes eso porque la antigua yo lo habría roto, llorado y no se lo habría contado a nadie. En cambio, saqué mi teléfono y lo fotografié. Cada página, como mi hermana había fotografiado los archivos de mi marido, excepto que yo estaba documentando un crimen contra mi propia propiedad, y ella estaba de compras. Luego volví a poner el bloque exactamente donde había estado, inclinado de la misma manera, para que cuando volvieran, no supieran que lo había visto. Mi madre pensó que su hija más dócil cedería. Su hija más dócil se quedó en una cabaña con una cerradura cambiada y comenzó muy silenciosamente a construir un caso. Conduciendo de vuelta al sur en la oscuridad, no dejaba de oír la voz de David. No dejes que su nombre toque el papel. Había dicho versiones de eso más de una vez en el último año, y yo lo había tomado como la preocupación de un hombre enfermo, la forma en que los moribundos regresan a viejos rencores. Ahora lo veía diferente. Él había conocido, tal vez no los detalles, pero la forma de sus propios suegros, la dirección exacta que tomaba su amor cuando había dinero sobre la mesa. Y había un nombre que venía con ello, uno que me había dicho 2 veces, golpeando el brazo de la silla del hospital. María. Si algo se complica, llama a María. Había pensado que era la morfina. María Rodríguez, resultó, era la abogada de patrimonio que había redactado su testamento, una mujer que había utilizado durante años y nunca había mencionado a mi familia. Porque David, estaba quedando claro, no le decía a mi familia nada que no tuviera que decir. De vuelta en su oficina, pasada la medianoche, revisé el cajón más profundo de su escritorio, el que se atascaba, buscando su tarjeta. No encontré una tarjeta. Encontré algo mejor y peor.
Un sobre blanco liso sellado con mi nombre en el frente con la letra cuidadosa y cuadrada de David. Solo Hallie. Me había dejado una carta y la había escondido donde solo alguien que realmente buscara la encontraría, y me senté sosteniéndola bajo su lámpara, aterrorizada por ella, porque una carta de tu marido muerto es una puerta que solo puedes abrir una vez. Permítanme detenerme un momento aquí. Si alguna vez tu familia ha sonreído ante tu dolor mientras medía tu casa a tus espaldas, ya conoces el frío particular de ese descubrimiento. Dime en los comentarios, ¿te quedaste callada como yo o hablaste? Y si esto te está atrapando, suscríbete porque la carta lo cambia todo. Casi la abro esa noche. Mi pulgar estaba debajo de la solapa. Pero estaba exhausta y al límite, y me conocía lo suficientemente bien como para saber que, lo que David hubiera escrito, quería leerlo con la mente clara, no a la 1 de la mañana con las manos temblorosas. Así que la puse en el escritorio, apoyada contra la lámpara donde la vería a primera hora, y me obligué a ir a la cama. No dormí mucho. Por la mañana, antes de haber tocado el sobre, mi teléfono sonó, y era mi madre. Y su voz tenía esa calidez brillante y controlada que usa cuando un plan está en marcha. Hallie, cariño, buenas noticias. La familia se reunirá el domingo. Pensé que lo haríamos en la casa del lago. Sacar a todos de casa y que tomen aire fresco. Brenda y Gary, los niños, tu padre. Nos vendría bien a todos estar juntos después de todo. En la casa del lago, mi casa del lago con su cerradura cambiada y su blog legal. El lugar que ya habían medido y vendido mentalmente. Quería celebrar el futuro de su familia sobre la tumba del último deseo de mi marido. Y me quería allí sonriendo para que pareciera mi idea. Eso suena bien, mamá, dije. Mi voz no tembló. Estoy orgullosa de eso. Llevaré algo. Ella dijo, perfecto, cariño, y colgó, complacida. Dejé el teléfono junto a la carta de David y comprendí que el domingo no era una reunión. Era un escenario. Lo que sea que pretendían ponerme delante, lo harían en esa casa rodeada de los accesorios de la familia, donde decir no se sentiría como romper algo sagrado, lo que significaba que tenía hasta el domingo para averiguar exactamente en qué me estaba metiendo. Y comenzó con el sobre. Lo abrí en la mesa de la cocina a la luz de la mañana porque ahí era donde David pensaba mejor, y se sentía correcto leerlo allí. Su letra llenaba 2 páginas y era constante cerca de la parte superior y menos constante cerca de la parte inferior. Y pude ver que el día se le hacía más difícil en la inclinación de sus propias letras. No te lo daré todo. Algunas cosas son solo mías. Pero escribió sobre las propiedades y escribió sobre mi familia y no fue suave. He observado a tu madre durante todo mi matrimonio contigo, escribió. Sé cómo funciona. El día que yo me vaya, ella te rodeará y usará lo buena que eres contra ti. Te hará sentir egoísta por conservar lo que yo construí para ti. Mis ojos ardían. Y luego la parte que he leído tantas veces, el papel está hablando en el pliegue. Así que aquí está lo que necesito que me prometas, amor. Si alguna vez te ponen un papel delante, no lo firmes. Ni una sola línea. Llama a María primero. Su número está en la lata de la despensa, detrás de la harina. Todo esto lo preparé para que nadie te lo pueda quitar, solo tú. Lo hice fuerte. Pero el papel solo aguanta si tú tienes el bolígrafo. No dejes que te pidan prestada la mano. No dejes que te pidan prestada la mano. Él lo había sabido, hasta el gesto. Había sabido de la voz suave y del papel puesto boca abajo en el mostrador. Lo había sabido un año antes de que sucediera. Y había gastado algo de su última fuerza clara tratando de armarme para ello. Encontré la lata detrás de la harina. La tarjeta de María Rodríguez estaba dentro, exactamente donde dijo, junto con una segunda llave de la cabaña y una página doblada de números de cuenta escrita de su puño y letra. No me había dejado indefensa y con esperanzas. Me había dejado un mapa, pero un mapa no es un rescate. Solo te dice por dónde caminar. El camino, todo él, todavía iba a ser mío. Podría haber llamado a María esa mañana y haberlo soltado todo. No lo hice. Me senté con la carta de David y me obligué a pensar como el hombre cuidadoso que la escribió. Y vi que tenía una ventaja y exactamente una.
Ellos no sabían que yo sabía. Cada movimiento que habían hecho se basaba en la creencia de que yo era el centro suave, afligido y ajeno de su plan. Una mujer que llegaría el domingo, le entregarían un papel y lo firmaría porque decir no a su familia en su propia cocina era más difícil que firmar. Si llamaba a María y comenzaba a presentar documentos y cambiar cerraduras con furia, sentirían que el terreno se movía. Mi madre no es estúpida. En el momento en que sintiera que estaba luchando, se movería más rápido. Y la versión más fea de su plan, la sala del tribunal, llegaría antes y más duramente. Así que tomé una decisión que me costó algo. Decidí seguir sonriendo. Decidí ir al lago el domingo y dejarles creer que estaban ganando, escuchar, aprender exactamente qué papel pretendían entregarme y exactamente qué historia estaban contando y no delatar nada. Y luego, tranquilamente, a mi propio ritmo, haría el verdadero trabajo con María donde no pudieran verlo. Se sintió como tragar cristal. Honestamente, todo en mí quería llamar a mi madre y dejarle oír que lo sabía. Pero había visto a demasiadas familias en demasiadas cabeceras de cama como para confundir la satisfacción de decir una verdad con el resultado de protegerme realmente. Una es una sensación, la otra es un plan. Elegí el plan. Hice una lista esa noche en el blog legal de David, de mi puño y letra esta vez. Llamar a María el lunes. Preguntar sobre la línea de crédito. Preguntar qué se podría haber hecho ya y con qué rapidez podría detener el resto. Luego me vestí para el domingo y practiqué mi rostro amable y cansado en el espejo. El domingo fue hermoso, lo que se sintió como un insulto. Me habían ganado la llegada a la cabaña. Cuando llegué, la camioneta de Gary ya estaba allí, y salía humo de la parrilla que David construyó con un barril, y los niños, Emily y Sean, estaban tirando piedras desde el muelle inclinado. Mi madre había traído manteles. Manteles para mi dolor, para mi casa. Dentro, en la misma mesa de la cocina donde había estado el blog legal de Gary, ahora había una carpeta. Y a media tarde, después de las hamburguesas, después de la charla, mi madre me la deslizó con la sonrisa más tierna de su arsenal. Hicimos que alguien redactara esto, dijo. Solo algo para simplificar las cosas mientras te recuperas. Un acuerdo familiar. Pone las propiedades en una especie de arreglo compartido para que nadie tenga que cargarlo todo sola, tú especialmente. Brenda me observaba como un gato observa una puerta. Gary había dejado de masticar. Abrí la carpeta y la miré, y era exactamente lo que uno se imaginaría, vestida con palabras suaves, un instrumento que doblaría mis 3 propiedades en un fideicomiso familiar que ellos controlarían y yo no. Levanté la vista y mantuve mi voz suave. Esto es muy considerado, dije. Déjenme leerlo bien antes de firmar nada. David siempre decía, nunca firmes en la mesa. Cerré la carpeta. Por un segundo, la sonrisa de mi madre parpadeó justo en la esquina antes de que ella la alisara. Claro, cariño, no hay prisa. Y luego Gary, que no es inteligente, llenó el silencio. Ya empezamos a arreglar la cabaña, así que una vez que el papeleo esté y Brenda dijo su nombre, de forma brusca y baja, y él cerró la boca, pero era demasiado tarde. Había dicho ya empezamos y todos los adultos en esa mesa escucharon el crujido que hizo. Mi padre me encontró en el porche después, mientras los demás limpiaban lo suficientemente alto como para tener una coartada. Robert Sterling tiene 76 años y su corazón está fallando y ha pasado 40 años dejando que mi madre hable. Se sentó en la silla a mi lado con la lentitud cuidadosa de un hombre cuyo cuerpo se ha convertido en una negociación. Por un momento solo miró el agua. Luego dijo, no mirándome exactamente, tu madre dice que esto lo arregla todo, las facturas y todo. Sus manos temblaban en su regazo. ¿Sabes que tengo lo del corazón, los tratamientos? Es mucho dinero, Hallie. Y por un momento, lo vi, lo real debajo de todo. Un viejo asustado al que la única voz en la que confiaba le había dicho que la herencia de su hija era la respuesta a su miedo. Sentí pena por él. Todavía la siento. Pero luego dijo lo siguiente en voz baja, mirando sus manos, y me cortó la respiración. Tu madre ya se encargó de algo. Lo del banco. Dijo que estaba resuelto. Lo del banco. Resuelto.
Mantuve mi cara girada hacia el lago para que no viera mi cambio. Eso fue amable de su parte, mamá, dije. Él asintió, aliviado. Un viejo contento de que una conversación difícil fuera bien. No sabía que me acababa de entregar el rincón de todo el asunto. Mi madre ya había hecho algo en un banco, algo con dinero que no era suyo, usando una mano que no era suya, y le había dicho a mi padre moribundo que estaba resuelto para que dejara de tener miedo. La línea de crédito, el número de cuenta escrito en mi palma en la oscuridad. Cualquier suposición que me había negado a decir en voz alta en la oficina de David, mi propio padre acababa de confirmarme el inicio. Le di una palmada en la rodilla. Fui a buscar mi bolso y el lunes por la mañana llamé a María Rodríguez. Pero antes de que María me devolviera la llamada, el correo habló por sí solo. El martes, un sobregrueso del Tribunal de Sucesiones del Condado, mi nombre en una ventanilla. Lo abrí, de pie en el buzón en el frío, y las palabras nadaron y luego se quedaron quietas. Petición de nombramiento de un curador de emergencia presentada por Carol Merrick. En el asunto de Hallie Thompson, un adulto que supuestamente es incapaz de gestionar sus propios asuntos. Había una fecha de audiencia. 24 días después de que enterré a mi marido, mi madre había ido a un juzgado y le había pedido a un juez que me quitara la vida y se la diera a ella, y lo había hecho rápido bajo la provisión de emergencia. Lo que significaba que quería que se decidiera antes de que yo estuviera lo suficientemente estable como para luchar. Lo leí 2 veces en el buzón. Luego entré y lo leí por tercera vez en la mesa, y noté que mis propias manos no temblaban, y eso me dijo algo sobre lo lejos que ya había llegado de la mujer en el porche de hace 3 semanas. Cada suave llamada telefónica a cada vecino tenía sentido ahora. ¿Está ella clara? ¿Está confundida? Ella había estado construyendo una lista de testigos. La leña tenía un fuego. Y aquí está lo que ella había entendido exactamente mal, lo que la desharía, aunque yo no lo vi completamente todavía. Pensó que la petición me encontraría rota. Pensó que la abriría y colapsaría, la llamaría llorando, le preguntaría qué hacer y demostraría que cada palabra era cierta. En cambio, me encontró en una mesa de cocina con la carta de mi marido en un cajón y la tarjeta de una abogada de sucesiones en mi bolsillo y un número de cuenta todavía ligeramente entintado en mi mano. El reloj ahora era real. 24 días, 11 de ellos restantes. Acababa de decirme exactamente cuándo y dónde terminaba esto. Todo lo que tenía que hacer era decidir qué encontraría esperándola allí. María Rodríguez tenía una voz baja y sin prisas, y una forma de hacer preguntas que te hacía sentir que el terreno estaba siendo probado antes de que lo pisaras. Le conté todo en orden. La cocina que escuché, el poder notarial suave, la cerradura cambiada, el bloc legal, el desliz de mi padre sobre el banco, y finalmente la petición. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, David me dijo hace un año que esto podría pasar. Él preparó la herencia cuidadosamente por exactamente esta razón. Usted está en una posición mucho más fuerte de lo que su madre cree. Pero tenemos que movernos, y tenemos que movernos en el orden correcto. Lo expuso claramente. Primero, revocar el antiguo poder notarial por escrito y notificarlo debidamente. Así, la autoridad de mi madre para actuar en mi nombre terminaba en seco. Segundo, mover las propiedades de mi único nombre a un fideicomiso irrevocable que el plan de David ya permitía, para que no hubiera nada suelto que un curador pudiera embargar, incluso si la petición de alguna manera prosperaba. Tercero, construir la respuesta a la propia petición, la prueba de que yo era exactamente tan capaz como siempre lo había sido. Y una cosa más, dijo María, usted dijo que su padre mencionó un banco. Quiero que solicite todos los extractos de esa línea de crédito. Si ella usó el antiguo poder notarial para pedir dinero prestado contra su propiedad, eso ya no es una disputa familiar. Eso es explotación financiera. Y cambia a quien le preocupa al juez en esa sala. Me senté con el teléfono pegado a la oreja y sentí algo que no había sentido desde el funeral. No esperanza, exactamente. Tracción. Durante 3 semanas, había estado reaccionando, un paso por detrás de una mujer que había planeado esto en el lecho de muerte de mi marido. Ahora tenía una abogada, un orden de operaciones y 11 días. ¿Por dónde empezamos? Dije. María dijo, empezamos hoy.
Venga esta tarde y traiga la carta. Esa tarde, en la oficina de María, firmé los papeles que lo cambiaron todo. Rebocé el poder notarial, y María hizo los arreglos para que fuera notificado formalmente a mi madre, para que hubiera un registro, una fecha, un momento después del cual Carol Merrick no tendría más autoridad sobre mis asuntos que un extraño en la calle. Luego firmé los documentos que financiaban el fideicomiso y las 3 propiedades, el triplex, la cabaña, todo pasó de mi única propiedad a un instrumento que ningún curador podría tocar. Sus términos establecidos por David un año antes de morir. Llevó una tarde. Cuando salí de nuevo a mi coche, el cielo parecía limpio y enorme, y comprendí que la pelea, en sentido legal, ya había terminado. Mi madre simplemente aún no lo sabía. Y esta es la parte en la que necesito que te detengas porque es donde todo cambia. Durante los siguientes 10 días, mi familia siguió planeando. Brenda seguía llamando para preguntar cuándo firmaría el acuerdo familiar. Mi madre seguía reuniendo a sus vecinos preocupados. Gary seguía midiendo la cabaña. Estaban arreglando muebles en una casa que ya no pertenecía a nadie a quien pudieran manipular, y no tenían ni idea. Cada llamada telefónica cálida y administrativa de mi hermana era una mujer achicando agua de un barco que ya estaba en tierra seca. Yo colgaba y escuchaba la frase de mi madre en mi cabeza, la de la puerta de la cocina. Ella siempre cede. Y pensaba muy tranquilamente, esta vez no, y volvía a trabajar con María. Hay un tipo específico de poder en saber algo que la persona que tienes enfrente no sabe. Toda mi vida, mi madre había ejercido ese poder sobre mí. Durante 11 días, en el espacio entre la petición y la audiencia, yo lo ejercí sobre ella, y ella sonrió durante cada segundo, segura de que estaba ganando, hasta la habitación que yo le había construido. Mantener la máscara puesta fue el trabajo más difícil que he hecho en mi vida. Más difícil que los turnos de noche, más difícil que la última semana de David, porque ahora tenía que mirar a mi familia a la cara y no darles nada. Brenda vino a mi casa esa semana con un pastel de café y su voz más suave, y se sentó en mi cocina y me dijo lo preocupada que estaba todo el mundo, lo mucho más fácil que serían las cosas una vez que el acuerdo familiar estuviera resuelto. Lo mucho que realmente no debería estar tomando grandes decisiones sola. Ella siempre cede, pensé, observándola cortarme una rebanada. No quería. Ella siempre cede. Y sonreí y dije que lo estaba pensando y la dejé ir, creyendo que me había empujado un centímetro más cerca. El peor momento fueron los niños. Mientras Brenda se iba, llamó a Emily, que tiene 11 años y la costumbre de David de morderse el labio cuando piensa, y le dijo, vamos, cariño. Estaremos en la casa del lago todo el verano. Podrás elegir tu habitación, entonces. Elige tu habitación. Mi madre les había vendido a esos niños un futuro en la cabaña de mi marido, y ellos eran inocentes en ello. Y yo tuve que quedarme en el umbral de mi puerta y sonreír a una niña a la que le daban algo que no era suyo para dar. No lo corregí. No era el crimen de Emily. Pero entré después y apoyé la espalda contra la puerta y respiré hasta que la ira pasó de caliente a fría de nuevo porque lo frío era útil y lo caliente no. Esa fue la disciplina de esos 10 días. Sentirlo, luego dejarlo, luego seguir trabajando. María me había advertido que la familia sentiría un cambio si yo cambiaba demasiado de repente, adelantarían la audiencia o algo peor. Así que me quedé exactamente la hija que esperaban, suave y lenta y cediendo, mientras debajo de la mesa mis manos estaban ocupadas con cerraduras que ellos no podían ver. Una petición como la de mi madre no solo afirma que estás triste. Afirma que no puedes funcionar. Que el dolor ha resquebrajado tu juicio hasta el punto de no poder manejar tu propia vida. Para vencerla, no podía simplemente sentirme capaz. Tenía que demostrarlo en papel a un juez que nunca me había conocido. Así que construí el otro lado de la balanza. Llamé a Paige Turner, la trabajadora social de cuidados paliativos que había trabajado a mi lado durante la enfermedad de David y una docena de otros pacientes antes que él. Paige me había visto registrar medicamentos al miligramo mientras mi propio marido moría en la habitación de al lado. Me había visto mantener unida a una familia a las 3 de la mañana y luego ir a casa y mantener la mía. Cuando le dije lo que mi madre había presentado, se quedó en silencio un largo momento y luego dijo, envíame la fecha. Estaré allí y le diré a ese juez exactamente quién eres. María reunió el resto.
Mi historial laboral, 9 años ininterrumpidos, mi licencia de enfermería en regla, las evaluaciones de mi supervisor, el papeleo simple y aburrido de una vida competente. Nada de ello era dramático. Ese era el punto. El caso de mi madre se basaba en el sentimiento, en un coro de voces preocupadas que recordaban a una mujer en su peor momento. El mío se basaba en el registro plano y sin glamour de una mujer que había seguido presentándose. Recuerdo a María golpeando la pila de papeles en su escritorio y diciendo, tanto jurados como jueces. Creen que quieren una historia. Lo que realmente les conmueve es una persona que claramente dice la verdad mientras otra claramente actúa. Yo no tenía que actuar. Solo tenía que ser en esa sala lo que siempre había sido, y lo que mi madre había apostado que el juez no vería. Firme. El reloj marcaba 9 días. Mi madre, mientras tanto, había dejado de ocultar su confianza. Eso es lo que la certeza le hace a la gente como ella. Los vuelve descuidados. Me llamó a mediados de semana y ya ni siquiera se molestaba con la voz preocupada. Era enérgica, posesiva, una gerente revisando el inventario. Ahora, una vez que las cosas estén resueltas, dijo, querremos limpiar las unidades de Sycamore, y deberías empezar a pensar en sacar algunas de tus cosas de la casa del lago para que Brenda pueda entrar antes de la temporada. ¿Entrar antes de la temporada? Me estaba diciendo en voz alta que empezara a desalojar mi propia cabaña, como si la audiencia fuera una formalidad ya superada. Agarré el mostrador y mantuve mi voz suave y dije algo sobre no querer apresurarme. Y entonces lo dijo. Lo que me dijo que no tenía ni idea de que el terreno se había movido. No te preocupes por el lado del dinero, cariño. Lo del banco está todo resuelto. Me encargué de eso hace semanas. Lo del banco. Todo resuelto. Hace semanas. Ahí estaba de nuevo, dicho en voz alta, sin guardia. Una mujer tan segura de ganar que estaba narrando su propio crimen a la hija a la que estaba robando. Había usado el viejo poder notarial, el que había firmado al lado de David, para hacer algo en un banco semanas antes de siquiera presentar su petición. Había estado pidiendo dinero prestado contra mi propiedad mientras mi marido aún estaba caliente. Dije, eso fue muy considerado de tu parte, mamá. Realmente dije eso y colgué y me quedé en mi cocina temblando, no de miedo ahora, sino con una furia limpia y fría, porque ella acababa de confirmar en una llamada telefónica lo que yo todavía necesitaba probar en papel. Todo lo que tenía que hacer era ir a buscar el papel. Y sabía exactamente qué cuenta porque el número todavía estaba débilmente allí, gastado pero legible en el dorso de mi mano. Frank Miller me llamó 2 días después desde el lago y su voz era cuidadosa, como la de los vecinos del campo cuando intentan decirte que algo anda mal sin empezar una guerra. Hallie, no quiero meterme, dijo. Pero hay trabajo en tu casa. Ese contratista, el marido de tu hermana, tenía un equipo aquí arrancando la cocina trasera, y ahora hay una caja de seguridad en la puerta principal, de las que usan los agentes inmobiliarios. Y bueno, hizo una pausa. Rose la encontró listada en línea para vender en primavera. Tienen fotos y todo. Una caja de seguridad, un anuncio, fotos del interior de la cabaña de mi marido, puesta en escena para extraños, mientras la petición para declararme incompetente aún estaba en el escritorio de un juez. Gary había comenzado la demolición de una casa que no poseía, sin permiso, sin escritura. Con la fuerza de nada más que la certeza de mi familia de que era tan buena como suya. Frank dijo una cosa más. En voz baja. Rose imprimió el anuncio por si lo quieres. Hay una cita. Dice, retiro familiar en el lago. Ha estado en la familia durante años. Ha estado en la familia durante años. Pensé en la boca de Brenda junto a la tumba. Esa casa del lago pertenece a esta familia. No a ella. Habían puesto la mentira exacta en un anuncio inmobiliario. Le di las gracias a Frank y le dije que guardara esa impresión como si fuera dinero, porque lo era. Luego mi teléfono se iluminó en mi mano en medio de mis pensamientos y era María y su voz tenía un tono que no le había oído antes. Hallie, dijo, revisé los registros bancarios de esa línea de crédito. Necesito que te sientes. Encontré lo que tu madre hizo con la propiedad de tu marido y encontré exactamente cuándo lo hizo. Si sientes esa furia caliente y silenciosa ahora mismo,
aférrate a ella porque lo que María encontró es la razón por la que mi madre nunca vio venir la sala del tribunal. Comenta la palabra, silenciosa, si todavía estás conmigo y suscríbete porque la audiencia está cerca ahora. Me senté en el escritorio de David y María me contó. Usando el poder notarial que yo había firmado 3 semanas antes de que David muriera, mi madre había abierto, o más bien había retirado fondos de una línea de crédito con garantía hipotecaria asegurada por una de las unidades de Sycamore. No era una cifra pequeña, decenas de miles. Lo había hecho en el periodo en que yo nunca estaba a más de una habitación de distancia de un hombre moribundo, cuando firmar ese pequeño y estrecho papel había parecido la única forma de mantener a las enfermeras viniendo. Había tomado mi agotamiento y lo había convertido en un préstamo contra mi futuro, y lo había hecho antes de siquiera presentar la petición para que me declararan incapaz de gestionar ese futuro. María me explicó lo que significaba. Ella va a levantarse en la corte y argumentará que usted no puede manejar su propio dinero, dijo. Y el registro muestra que mientras su marido estaba en su lecho de muerte, ella usó su firma para pedir dinero prestado contra su propiedad sin su conocimiento. Los jueces no aman muchas cosas, Hallie. Pero realmente odian a un fiduciario que robó a la persona que afirma proteger. En el momento en que presentamos esto ante la corte, la pregunta en esa sala deja de ser si usted es competente. Se convierte en lo que su madre hizo con un poder que se le confió. Hice la pregunta que temía. Podemos probar que lo hizo ella y no yo. María casi se rió. El banco tiene tarjetas de firma, fechas y una dirección IP. Usted estaba conectada a un sistema de registro de hospicio. 3 estados de agotamiento profundo en los días en que ocurrieron estas transacciones. Sí, podemos probarlo. Colgué y me senté un rato en la oscuridad. No me sentía triunfante. Seguía siendo mi madre. Pero en algún lugar bajo el dolor, ahora había un suelo, sólido, y me puse de pie sobre él. 7 días. Había una cosa que todavía quería antes de la audiencia, y no era una prueba. Era escuchar a mi hermana decirlo. No para el tribunal, para mí. Así que invité a Brenda a almorzar. Nosotras, solo nosotras. Y puse mi cara suave una vez más. Ella vino lista para cerrar un trato, cálida y expansiva, segura de que finalmente estaba cediendo. Durante las ensaladas. Habló sobre el verano, los niños, el lago, lo agradable que sería una vez que todo fuera simple. Y la dejé, y le hice pequeñas preguntas, y mi hermana, que nunca en su vida había podido resistir explicar lo lista que había sido, me contó más de lo que debería. Honestamente, mamá se encargó de la mayor parte, dijo, agitando su tenedor. Dijo que teníamos que tener todo listo rápido antes de que el abogado de David se involucrara y lo complicara. Ya sabes cómo era él con todos sus pequeños arreglos. Antes de que el abogado de David se involucrara, lo dijo y ni siquiera se escuchó decirlo. Confirmó durante una ensalada Cobb que habían corrido a actuar sobre mi propiedad específicamente para vencer al abogado de patrimonio que mi marido había establecido para protegerme. Luego notó algo en mi cara, una quietud que no logré sofocar lo suficientemente rápido y se detuvo y por un segundo sus ojos se entrecerraron. Estás rara, dijo. ¿Estás bien? Volví a poner mi cara suave, completamente, y dije que solo estaba cansada, que el papeleo era mucho, que probablemente firmaría lo de la familia esta semana y terminaría con ello. Todo su cuerpo se relajó. Me apretó la mano sobre la mesa, la misma mano que me había apretado en la tumba de David. Estás haciendo lo correcto, dijo. Pagó el almuerzo. Nunca en mi vida había deseado tanto decir una verdad y haber sabido tan completamente que el silencio valía más. 5 días, los últimos días antes de la audiencia tuvieron la extraña calma de un código bien ejecutado, todos moviéndose, nadie desperdiciando un movimiento. María preparó la respuesta a la petición de una manera sencilla y devastadora. La revocación del poder notarial, fechada y notificada. Los documentos fiduciarios que demostraban que las propiedades estaban fuera del alcance de cualquier curador. Mi historial de empleo, mi licencia, la carta de mi supervisor, la declaración jurada de Paige, y encima de todo, como una piedra sobre una pila de papeles, los registros bancarios que mostraban lo que mi madre había pedido prestado contra mi propiedad, y cuándo, y con la firma agotada de quién. El plan de María era silencioso y despiadado. No lo revelaríamos antes.
Dejaríamos que mi madre entrara en esa sala del tribunal con su coro de vecinos preocupados y su vestido azul marino y su certeza. Que presentara todo su caso de que yo estaba demasiado rota para manejar mis asuntos. Que lo construyera hasta el final. Y luego, simplemente, tranquilamente, le entregaríamos al juez la verdad una página a la vez y dejaríamos que cayera. No discutas con ella allí, me dijo María, no levantes la voz. No te defiendas con sentimientos. Ella será emocional y si tú te mantienes callada y factual mientras ella actúa, el contraste hará más que cualquier discurso que puedas dar. Era lo mismo que me había enseñado el trabajo. Cuando la sala se está desmoronando, baja la voz. Solo hice una petición. Le pregunté a María si podía ser yo quien le entregara al juez los registros bancarios. Ella me miró un momento y luego asintió. Sí, dijo. Tú tienes el bolígrafo. Ese es el punto principal. Conduje hasta la cabaña esa noche, pasando por la caja de seguridad de Gary y su cocina destrozada, y me senté en el muelle inclinado en el frío y le dije a David que estábamos listos. 2 días. La noche antes de la audiencia, no ensayé un discurso porque no iba a dar ninguno. En cambio, preparé mi ropa, sencilla y oscura, nada que pareciera ni víctima ni lucha. Leí la carta de David una vez más en la mesa de la cocina, la parte blanda y doblada. No dejes que te pidan prestada la mano. Y la puse en mi bolso, no como prueba, solo para que él estuviera en la habitación. Pensé en mi madre al otro lado de la ciudad preparando su vestido azul marino. Seguro. Pensé en mi padre, que estaría allí porque ella lo obligaría a venir, un viejo asustado a punto de presenciar algo que no entendía. Pensé en Emily, a quien le habían dicho que eligiera su habitación. Y pensé en la mujer que había sido hace 3 semanas, congelada frente a la puerta de una cocina, escuchando que ella siempre cede, creyendo en el fondo que podría ser cierto. Ella no se había ido, pero ya no estaba al mando. Comprendí algo sentada allí que quiero dejarles antes de la sala del tribunal porque es la clave de todo. Mi madre había pasado toda mi vida confundiendo mi tranquilidad con debilidad. La suavidad, la paciencia, la forma en que bajo la voz cuando todos los demás la suben. Todo eso lo interpretaba como ceder. Ni una sola vez consideró que una mujer que se mantiene tranquila mientras la roban podría estar tranquila porque está contando. Mañana se levantaría en una sala pública y le diría a un juez que no se podía confiar en su hija de luto para llevar su propia vida. Y su hija de luto se levantaría muy tranquilamente y le entregaría a ese juez una sola pila de papeles. Apagué la lámpara de David. Todavía no sonreía, pero sabía, acostada allí en la oscuridad, exactamente por qué lo haría en el momento en que el secretario pronunciara mi nombre. La audiencia fue en una pequeña sala de tribunal en el 3er piso del edificio del condado, el tipo de sala con poca luz y buena acústica. Mi madre llegó de azul marino, mi padre del brazo moviéndose despacio, Brenda detrás de ellos, y 3 de las vecinas a las que había estado llamando durante semanas, su coro, vestidas para la iglesia. Tenía un abogado con voz suave y una carpeta gruesa. Y cuando me miró al otro lado del pasillo, me lanzó una mirada que nunca olvidaré. Tierna y lastimera. La mirada que se le da a alguien a quien estás a punto de hacer un gran favor. Ella realmente creía que estaba allí para salvarme. Cuando la jueza llamó al asunto, el abogado de mi madre se puso de pie y contó la historia que ella había construido. Que yo había perdido a mi marido repentina y trágicamente. Que el dolor me había dejado incapaz de sobrellevar, incapaz de gestionar las significativas propiedades de la herencia de mi difunto marido, que los miembros de la familia y los vecinos se habían preocupado profundamente por mi estado mental. Que una curatela temporal con mi devota madre al timón era la forma compasiva de protegerme de errores que yo no estaba en condiciones de evitar. Luego llamó a sus testigos, y uno por uno mis vecinos se pusieron de pie y dijeron cosas tristes pero ciertas sobre una mujer en su peor momento, una mujer que había llorado en su entrada, que parecía perdida, que no había sido ella misma. Cada palabra era precisa. Cada palabra tenía 3 semanas. Me senté inmóvil y dejé que sucediera, con las manos cruzadas exactamente como María me había dicho, y observé a mi madre secarse los ojos en todos los momentos adecuados, y comprendí que ella había construido un caso real a partir de un dolor real. Y que si yo fuera cualquier otra persona sentada en cualquier otro lugar sin la pila de papeles en la carpeta de María, incluso podría haber funcionado.
La jueza se volvió hacia mi lado de la sala, y la demandada, dijo, está representada. María se puso de pie. No levantó la voz. Dijo que sí, que agradecíamos al tribunal, y que antes de que yo dijera una palabra en mi defensa, deseaba presentar algunos documentos relevantes sobre la idoneidad de la demandante para servir como curadora de cualquier persona. La jueza dijo, adelante. Y María le entregó una página a la secretaria y comenzó, tranquila como el agua. Su señoría, la demandante pide que se le otorgue el control de las finanzas de mi cliente con el argumento de que no se puede confiar en mi cliente para gestionarlas. Primero nos gustaría que el tribunal viera cómo la demandante gestionó las finanzas de mi cliente cuando ya se le confió hacerlo. Lo expuso. Que 3 semanas antes de que David Thompson muriera, mientras mi cliente proporcionaba atención las 24 horas del día a su marido moribundo, la demandante le presentó un poder notarial duradero que se le presentó como necesario solo para pagar las facturas del hospicio. Y que, utilizando ese poder notarial, la demandante, sin el conocimiento de mi cliente, había obtenido una línea de crédito hipotecaria contra la propiedad de mi cliente por decenas de miles de dólares mientras el marido aún vivía en la habitación de al lado. Observé el rostro de mi madre mientras María lo decía. Me había preparado para la cifra, el robo, el descaro absoluto. Lo que no me había preparado era para la fecha, escucharla leer en voz alta en un tribunal el día exacto en que lo había hecho, y recordar exactamente dónde había estado parada ese día al lado de David, cronometrando su morfina. Confiando en la mujer de la otra habitación para mantener las luces encendidas. Ese fue el corte que llegó hasta el fondo. No que robara, sino que robó entonces, en esa semana, de ese agotamiento, usando la mano que le di porque creí que me estaba ayudando a mantener a mi marido cómodo mientras moría. El coro de vecinos se había callado mucho. Mi padre miraba fijamente a mi madre, y la cara tierna y lastimera de mi madre había comenzado lentamente a desmoronarse. María no se detuvo para dejar que la noticia calara. Simplemente siguió poniendo la verdad sobre la mesa del secretario, una página a la vez, con una voz sin calor alguno. Presentó la revocación del poder notarial, debidamente notificada, fechada la semana en que me enteré por primera vez de lo que hacía mi familia, para que el tribunal pudiera ver que mi madre no había tenido autoridad sobre mis asuntos durante algún tiempo. Presentó los documentos fiduciarios que mostraban que las 3 propiedades habían pasado completamente de mi única propiedad, de modo que incluso si el tribunal nombraba a un curador esa tarde, no había nada suelto para que nadie controlara. La petición busca autoridad sobre una herencia que la demandada ya no posee personalmente, dijo María, está respetuosamente dirigida a una propiedad que ya está protegida. Luego presentó la prueba aburrida y poco glamurosa de quién era yo en realidad. 9 años de empleo, una licencia de enfermería activa, la carta de mi supervisor y Paige Turner, quien testificó y le dijo a la jueza, con firmeza y sencillez, que me había visto registrar medicamentos al miligramo y mantener unidas a familias en duelo a las 3 de la mañana durante las mismas semanas en que mi madre ahora afirmaba que había perdido la cabeza. Y por último, María deslizó la impresión que Rose Miller había guardado del anuncio inmobiliario de mi cabaña publicado mientras esta misma petición estaba pendiente. La familia de la demandante listó la propiedad del lago de la demandada para la venta, dijo María, antes de que este tribunal hubiera dictaminado nada. El anuncio lo describe como, y cito, un retiro familiar en el lago que ha estado en la familia durante años. Esa casa del lago pertenece a esta familia, no a ella. Las palabras que mi hermana me había susurrado al oído junto a una tumba ahora estaban escritas en un expediente en un tribunal, en el anuncio de su propio marido. Y la jueza las leyó lentamente y luego levantó la vista por encima de sus gafas, no a mí, sino a mi madre. Y fue entonces cuando Carol Merrick dejó de fingir dolor y comenzó a entrar en pánico. Mi madre se levantó de su silla antes de que su abogado pudiera detenerla. Esto no es lo que parece, dijo, demasiado alto para la pequeña sala. Hice todo esto por ella. Todo lo que hice, lo hice para protegerla. Ella nunca ha podido cuidarse sola, señoría. Nunca. Y ahora ha conseguido un abogado para que retuerza el amor de una madre en un crimen. Su abogado le puso una mano en el brazo. Ella se la quitó. Se volvió hacia mí y su cara estaba mojada ahora. Pero no era dolor. Era furia. La verdadera cara debajo de la tierna. La que solo había escuchado a través de una puerta de cocina. Después de todo lo que he hecho por ti, me dijo,
temblando, me harías esto a tu propia madre delante de la gente, niña ingrata y fría. La jueza dijo, señora, una vez más, con firmeza. Mi madre no lo escuchó. Todavía me miraba fijamente, esperando que me desmoronara porque eso era lo que yo hacía. Eso era lo que siempre había hecho. Eso era lo que le había dicho a mi hermana que haría al principio. Ella siempre cede. Y yo miré a mi madre y no levanté la voz. Quiero que entiendas que podría haberlo hecho. Tenía 3 semanas de eso acumulado. Pero el punto principal, el punto entero, era que no necesitaba hacerlo. Así que me quedé en mi silla y mantuve mis manos cruzadas y dije lo suficientemente bajo como para que la sala tuviera que silenciarse para escucharme, soy enfermera de cuidados paliativos. He mantenido manos firmes en las peores noches que la gente haya tenido. Creo que puedo mantener las mías. La boca de mi madre se abrió y no salió nada. Y luego dije lo último, lo que había llevado conmigo desde la puerta de la cocina, y lo dije suavemente, casi amablemente, que fue lo que hizo que calara. Le dijiste a Brenda que firmaría lo que me pusieras delante, que siempre cedía. Lo dejé reposar. Tenías razón, mamá. Esta vez no cedí. Nunca cedí. Solo dejé de contarte mis planes. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del radiador. Mi madre se sentó como si le hubieran cortado los hilos. Y la jueza, que había visto a una mujer gritar y a otra susurrar, se volvió hacia su secretario y preguntó con qué rapidez podía el tribunal abordar la cuestión de los fondos que la demandante había retirado. La petición no solo fracasó. Se dio la vuelta en el agua y mostró su vientre. La jueza denegó la curatela de emergencia desde el estrado, claramente, señalando que la demandada había demostrado una capacidad más que suficiente, y que la petición parecía, en sus palabras, estar dirigida menos a protegerme que a alcanzar una propiedad que ya había sido puesta fuera de su alcance. Luego se ocupó del resto, y todo el futuro de mi familia se reordenó en unos 10 minutos. Brenda se había sentado durante los registros bancarios y el anuncio con la cara demudada, y cuando la jueza hizo referencia al expediente inmobiliario, cometió el error de intentar explicar, levantándose a medias para decir que solo lo habían puesto en la lista para estar listos. Que siempre habían tenido la intención de compartir. No le sirvió de nada. Sus propias palabras del almuerzo se le volvieron en contra ahora en principio, si no en transcripción, la prisa por actuar antes de que el abogado de David se involucrara, y todos en esa sala pudieron ver exactamente lo que significaba compartir. Y Gary. Gary había arrancado la cocina de una casa que no poseía sin permiso y había anunciado una propiedad sin ningún derecho legal sobre ella. Y María se aseguró de que el tribunal entendiera que la demolición y el anuncio no eran mi problema de deshacer, sino su responsabilidad, junto con lo que el condado tuviera que decir sobre el trabajo sin permiso en un lote frente al lago. La ganancia rápida, que iba a generar dinero, se había convertido en una deuda con su nombre. No me regodeé. Me senté muy quieta y vi a mi hermana comprender en tiempo real que el verano en el lago, la habitación que Emily iba a elegir, el plan inteligente que mamá había gestionado, todo se había ido. Y que se había ido porque habían intentado tomar algo que nunca fue suyo y fueron sorprendidos con las manos en la masa. Me miró una vez, aturdida, esperando que yo la suavizara. No lo hice. El ajuste de cuentas de mi madre fue más silencioso, a su manera, más grande porque perdió las dos cosas que había pasado su vida protegiendo por encima de todas las demás, su dinero y su máscara. La jueza ordenó que el asunto de la línea de crédito se remitiera para su revisión como posible incumplimiento del deber fiduciario y explotación financiera de un adulto vulnerable, lo cual es una frase fuerte de escuchar decir sobre tu propia madre en una sala pública. En términos sencillos, tendría que responder por lo que había tomado, y tendría que devolverlo. Cada dólar que había pedido prestado contra mi propiedad usando mi firma exhausta. Pero el dinero no fue la verdadera pérdida, y ella lo sabía, y yo lo sabía. La verdadera pérdida fue la sala. Sus vecinos, el coro que había reunido con tanto cuidado, habían llegado a esa audiencia creyendo que estaban ayudando a una madre devota a rescatar a una hija rota. Y habían presenciado en vivo cómo la historia se volteaba hasta que estaban sentados en el lado equivocado de ella. Se fueron después sin mirarla a los ojos. La actuación de madre devota que había mantenido durante décadas conmigo, con mi padre, con toda la ciudad, había sido activada frente a un juez y había fracasado frente a testigos.
Y eso era algo que nunca podría recuperar por completo. Ella no se disculpó. Quiero ser honesta al respecto porque tal vez han estado esperando el momento en que ella se derrumba y lo siente de verdad. No llegó en el pasillo. Intentó una versión más, lloriqueando que yo la había humillado, que ninguna hija que amara a su madre haría esto, que me arrepentiría cuando ella se hubiera ido. Culpa, luego autocompasión, luego una amenaza disfrazada de dolor. Las mismas 3 notas que había tocado toda mi vida. Escuché todo y luego dije, rebocé tu acceso a todo esta mañana, mamá. Todo. Y pasé junto a ella para encontrar a mi padre. Mi padre estaba sentado solo en un banco en el pasillo, luciendo más pequeño de lo que nunca lo había visto, un anciano que había sido llevado a una sala de tribunal para apoyar una historia que acababa de ser expuesta como un robo. Sus manos temblaban en su regazo como lo habían hecho en el porche. Cuando me vio, intentó levantarse y no pudo, y me senté a su lado. Por un rato, ninguno de los dos dijo nada. Luego dijo, sin mirarme, no sabía lo del banco. Quiero que sepas eso. Ella me dijo que todo estaba resuelto, y no pregunté. Y le creí en su mayoría, porque creerle me costaba poco, y porque un hombre tan asustado rara vez tiene el estómago para mirar de cerca lo que lo mantiene a flote. Lo había permitido al no preguntar. Eso es su propio tipo de fracaso y no pretendí que no lo fuera. Pero tenía 76 años y se estaba muriendo poco a poco y había sido guiado toda su vida por una mujer que guiaba a todos y descubrí que no tenía ninguna crueldad en mí para él. Tus tratamientos, dije, lo del corazón. ¿Cuánto es realmente? Me lo dijo avergonzado. Y le dije que me encargaría. No a través de ella, ni un solo dólar a través de sus manos. Pagaría directamente al hospital en mis términos, y nunca más tendría que pedírselo a mi madre. Empezó a llorar. El llanto suelto e indefenso de los muy ancianos, y me apretó la mano, y lo dejé. Eso no es debilidad, dejar que un anciano te tome la mano después de que la mujer con la que se casó lo llevó a un tribunal para robarte. Es lo contrario. Podía permitirme ser amable porque ya me había asegurado. David me enseñó eso. Hazte fuerte primero, luego puedes ser amable. Había una cosa más que tenía que hacer bien, y no tenía nada que ver con los tribunales. Emily y Sean. Mis sobrinos habían pasado semanas escuchando que tendrían una casa en el lago, un verano, una habitación propia junto al agua, y nada de eso fue obra suya. Los niños no eligen los planes que se les entregan. Si dejaba que mi ira hacia Brenda y Gary cayera sobre esos niños, ganaría la pelea y perdería la única parte de la familia que aún valía la pena conservar. Así que, unos días después de la audiencia, cuando las cosas se habían enfriado y silenciado entre mi hermana y yo, llamé a Emily yo misma. Respondió con voz pequeña e insegura, lo suficientemente mayor como para saber que algo había salido mal, no lo suficientemente mayor como para entender qué. Y le dije la verdad, la versión infantil de ella, que la casa del lago había pertenecido a su tío David y ahora me pertenecía a mí. Y que los adultos se habían metido en una pelea por ello que no era su culpa y no era asunto suyo. Y luego le dije que la cabaña siempre sería un lugar al que podría venir. Que si quería nadar desde el muelle en julio, sería bienvenida como mi invitada, invitada por mí cualquier verano que quisiera. No porque alguien la hubiera tomado, sino porque yo quería compartirla. La oí soltar un suspiro que probablemente había estado conteniendo durante semanas. ¿Incluso Sean? Dijo. Incluso Sean, le dije. La diferencia entre lo que hizo mi madre y lo que hice yo cabe en esa frase si quieres. Mi madre les entregó a esos niños algo que no era suyo para dar, para comprar su amor y encubrir su robo. Yo les ofrecí algo que era mío libremente, sin ataduras, porque eran inocentes y no iba a castigar a los inocentes para castigar a los culpables. Ahí es donde está la línea. Nunca me he arrepentido de haberla trazado allí. Los meses siguientes fueron más tranquilos de lo que uno pensaría. Mi madre devolvió lo que había tomado en cuotas a través de abogados, y no hemos hablado desde entonces, excepto a través de ellos. Brenda y Gary se desenredaron del desorden en la cabaña lentamente y con mucho gasto. Los permisos, el condado, la cocina arrancada que Gary tuvo que arreglar a su propio costo. El anuncio fue retirado. Hice cambiar las cerraduras de nuevo, las de verdad, y me quedé con las únicas llaves.
El triplex de Sycamore todavía paga un poco más que su propia hipoteca cada mes, como David lo planeó. Y yo seguiré estando a salvo como él me prometió en la mesa de la cocina con su blog legal. Pagué directamente los tratamientos de mi padre y lo visito cuando mi madre no está. En junio, finalmente hice lo que había estado cargando desde el hospital. Conduje hasta la cabaña sola y llevé a David al final del muelle inclinado en la pequeña lata en que vinieron sus cenizas. Y dejé que el lago lo tuviera, el agua en que me enseñó a nadar, exactamente donde me pidió. Era una mañana brillante y ordinaria. El perro de un vecino ladró en algún lugar. No me desmoroné. Me paré en el muelle que él construyó, y le dije que estaba hecho, que nadie había tomado lo que me dejó, que yo había sostenido el bolígrafo. Emily vino en julio y Sean y tiraron piedras desde ese mismo muelle y gritaron en el agua fría. Y fue la primera vez que el lugar se sintió nuestro de nuevo en lugar de evidencia. Creo que esa es la parte que mi madre nunca entendió. Ella pensó que las propiedades eran el premio. Nunca fueron el premio. El premio era ser una mujer a la que nadie podía manipular, de pie en su propio muelle en su propia vida, dando lo que elegía dar. Si hay una cosa que quiero que tomes de mi historia, es esta. Ser amable nunca fue lo mismo que ser fácil de quitarle. Y el día que dejé de explicarle eso a la gente que ya lo sabía fue el día que ellos perdieron. Esa es mi historia. Una puerta que nunca crucé. Una firma con la que contaban. Una tranquilidad que confundieron con debilidad.